nombre es Maoli González y les voy a hablar un poco en materia de riesgos financieros internacionales. Los indicadores económicos financieros son el conjunto de variables que ejercen gran influencia en las cotizaciones de la moneda del mercado cambiario de un país, tales como las tasas de interés, la inflación, el circulante monetario, las reservas internacionales y el producto de intercambio bruto, además de los efectos económicos y financieros que ejercen una influencia decisiva en la evolución de las cotizaciones de una moneda. Otros no económicos, como los factores políticos y psicológicos, pueden revestir temporalmente una importancia apreciable. Los factores políticos y psicológicos pueden incidir en la evolución del tipo de cambio porque originan movimientos de capitales. También es necesario saber que la inestabilidad política puede ocasionar una política económica incierta. Por otra parte, la volatilidad de la moneda presenta la inestabilidad de la economía de un país y su madurez o solidez económica. Algunas técnicas de cobertura contra el riesgo son formas administrativas que se implementan como forma de minimizar las posibles causas que generan gestiones negativas de una inversión. Algunas técnicas de coberturas contra el riesgo en el mercado internacional son las técnicas de cobertura que usamos como instrumentos, ¿verdad?, para revestir posibles fluctuaciones de la moneda o del tipo que rige en el país de destino de la inversión. Es necesario saber que es el riesgo de que el valor del flujo de efectivo cambie como resultado de una fluctuación de tipo de cambio de moneda base de la inversión. Algunos tipos de inflación internacional y tipo de cambio son determinados como tipo de cambio spot, que implica la compra o venta de una divisa de manera inmediata, o el tipo de cambio que rija en el mercado de divisas. Por otra parte, el tipo de cambio insesgado. Ellos participan del mercado de divisas y no se preocupan por el riesgo, es decir, son neutrales ante este tipo de cambio adelantado. Dependen más del tipo de cambio spot. Algunos efectos Fisher sería la tasa de interés de los mercados financieros refleja plenamente las expectativas colectivas de las inversiones en cuanto a las tasas de inflación. Esto lo hace para comprobarlo sería por efectos de la inflación sobre el valor real de su inversión. Este es el promedio de la conducta egoísta que tomaría esta medida. Si se cumple el efecto Fisher, entonces la diferencia entre la tasa de interés nominal debe ser igual a la diferencia entre la tasa de inflación esperada. Algunos riesgos sería el riesgo de incumplimiento, que es la probabilidad de que el contraste no cumpla con sus obligaciones. Por otra parte, sería la libre convertibilidad de la moneda, que afecta también los riesgos de un país. El mayor problema de la convertibilidad es que no garantiza el quantum de moneda necesario para la economía. Opera en sus niveles máximos, por el contrario, ha impuesto cantidades menores que llevan a la rescisión y a la, desocupación de la mano de obra y mucho más del capital invertido. La capacitación de fondo en moneda externa solo puede ser otorgada localmente en rentas financieras mayores a externas. El premio mayor es ineludible, pero esta diferencia provoca la merma de la actividad productiva porque las tasas de interés intermedias son superiores a las externas. Es casi obvio la inversión y el consumo interno. También es necesario saber que las finanzas del Estado aportan el incremento de las tasas de interés internas, porque al no tener capacidad de emisión para cubrir su déficit, debe reunir o prestar reafirmamientos provistos por el sector financiero. Esto es todo, muchas gracias.